De nuevo con ustedes aquí en Conto Pensini por Globovisión. Bueno, estamos hablando con Eduardo Fernández y Manuel Felipe Sierra sobre este libro escrito a dos manos, La agonía del rentismo petrolero, la traición de los mejores, y está dedicado a María Isabel, por todas las razones. Que son todas. Bueno, pero como ella siempre está a tu lado y nos acaba de hacer un comentario fuera de cámara de que ella se recuerda esa noche del 23 de enero del 58. La madrugada. Cuéntanos un poco, recuérdenos ese día. Tú estabas también aquí. No, estaba en coro, pero recordaba... Pero mira, era de madrugada. Había habido una escena que algunos de los amigos aquí recordarán muy vivamente. Cuando el general Llovera Páez le dijo a Pérez Jiménez, eran muy amigos, mira Marco, pescuezo no retoña. O sea, si nos cortan el pescuezo, ya no retoña más. Esta gente no nos quiere. Vámonos. Porque hay mucho la leyenda de que fue un golpe lo que derrocó a Pérez Jiménez y fue la nación entera que se manifestó diciendo queremos un cambio. Y Pérez Jiménez resistió durante un tiempo, pero se dio cuenta de que su principal apoyo, que era la unidad monolítica, como decía él, de las Fuerzas Armadas, se había resquebrajado. Había habido un intento de golpe el 31 de diciembre para el 1 de enero. Había habido el 10 de enero un movimiento militar dirigido por uno de los militares de más confianza de Pérez Jiménez, que era Rómulo Fernández. Había habido el documento que inició todo el proceso, que fue la carta pastoral del arzobispo de Caracas, Monseñor Arias Blanco, denunciando la situación política y social que estaba viviendo el país, la huelga de los estudiantes del 21 de noviembre, la huelga general decretada el 21 de enero. Había habido los intelectuales que habían firmado documentos pidiendo un cambio político. Y entonces, en la madrugada del 23 de enero, 3 días de estado de sitio, de suspensión de garantía. Y de repente en la madrugada se oye el motor de un avión. Bueno, no hubo que oír la radio para saber de quién era ese avión. Se sabía que estaba terminando la dictadura y que se abría una nueva ¿Pero esperanza. lo consideras como olfato político, una movida hacia adelante? ¿Qué hubiera pasado si Pérez Jiménez no le hace caso a Llovera Páez? Creo que hubiera habido... La dictadura estaba caída. La dictadura había perdido la confianza interna y la confianza externa, que es algo que yo creo que deberíamos tomar muy en cuenta en la realidad presente. El gobierno había perdido la confianza de los ciudadanos y había perdido la confianza de la comunidad internacional. Entonces ese gobierno no tenía virtualidad suficiente para enfrentar los problemas y tenía que irse. Bueno, vinieron los 40 años de la experiencia democrática y estamos donde estamos, pero yo no sé si me estoy precipitando mucho para llegar a... No, por favor, el 23 de enero. Felipe. Bueno, sí, en coro. Yo estudiaba en el liceo, en el Colegio Pío XII, el Colegio de los Salesianos, en coro. Y justamente había un grupo de jóvenes, entre ellos estaba José Manuel Saer, Chema Saer, famoso, Chema Saer, hijo de Pablo Saer, dirigente de AD. Pablo Saer fue gobernador del estado. Y era en ese momento perseguido, ¿no? Así es. La Acción Democrática. Había, bueno, se sabía que había la conspiración, se hablaba Y había mucho. un gran gobernador que tenía Pérez Jiménez allá en el estado de Falcón, que era Manuel Graterol Roque. Mi tío. Tío tuyo. Claro. Entonces estábamos, y se hablaba mucho, ¿no? De los hijos de los presos políticos, se hablaba de las torturas, y hubo una gran clarinada, sin duda, que fue pues el 1 de enero, ¿no? Con ese alzamiento de la aviación, todo lo que fue reducido, fue aplastado, ¿no? Inmediatamente, pero quedó la sensación de que el país había entrado, como en efecto entró en un proceso de inestabilidad que duró 23 días. Y justamente, bueno, había esas circunstancias. Yo estuve esa noche, pues cuando cae Pérez Jiménez, mi tío era, bueno, profesor tuyo además. De Derecho Romano. Sí, era el gobernador. Y ahí se abrió, ¿verdad? Fue un cambio del país, porque la gente salió a la calle. Bueno, y los jóvenes comenzaron a conocer historias, a plantearse. Aquello fue una verdadera... una emergencia de todos los órdenes. Y, por supuesto, la prensa, la radio. Y ahí, bueno, en el caso mío y de muchos otros, nos incorporamos, tú sabes, a hacer el periodismo de esa época, ¿no? El periodismo de libreta y lápiz, como decíamos. Vamos a saltar una época para llegar a lo que es la bonanza petrolera del 73, porque eso cambió el país y cambió todo. Cambió todo. Yo quisiera que me resumieras un poco sobre lo que conversaron ustedes, de si consideras ese como el excremento del diablo, qué cosas positivas trajo. Lo malo no es el petróleo. Gracias al petróleo Venezuela tiene lo que tiene. El petróleo nos ha ayudado mucho. Lo malo es el modelo rentista petrolero, es decir,
depender todo del ingreso petrolero y no haber sido capaces de diversificar la economía para tener un modelo económico más sustentable y haber resuelto problemas sociales importantes. La enfermedad holandesa. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó al 73? Fíjate tú, una cosa que Manuel Felipe recuerda muy bien, los 3 primeros gobiernos de la democracia, o sea, el gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de Raúl Leoni y el primer gobierno de Rafael Caldera, el precio del barril de petróleo era $2. $2. Y sin embargo había bonanza petrolera. Y sin embargo el país estaba progresando y estaba creciendo y había empleo y había inversiones y había un bolívar a desarrollo. 4.30. Y un bolívar a 3.35 3.35 primero y a 4.30 después. Ahora, el año 73, justo coincidiendo con las elecciones que ganó el presidente Carlos Andrés Pérez para su primer periodo, por circunstancias ocurridas en el escenario internacional, la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente, claro, Israel y los árabes y la cosa, los precios del petróleo suben escandalosamente a $14. Hoy día eso parece una ridiculez porque los precios del petróleo ahorita están a $70 y consideramos que están bajos. Y durante el gobierno de Chávez, los precios del petróleo en el mercado internacional llegaron a estar por encima de los $100. Bueno, eran $2. Y cuando Carlos Andrés Pérez se produce esa inmensa afluencia de recursos económicos fiscales, con el petróleo a $14. Pero de 2 a 14, pues había sido un crecimiento enorme. Entonces, Carlos Andrés inventa aquello de la Venezuela faraónica, de las inversiones. La gran Venezuela. La gran Venezuela. Dice una frase estupenda. Pérez dice, voy a administrar la abundancia con criterio de escasez. Muy bien. En un debate parlamentario yo dije, desgraciadamente el presidente ha administrado la abundancia con escasez de criterio y no con criterio de escasez. Y nos embarcamos en una serie de programas. Fue cuando Juan Pablo Pérez Alfonso dijo aquella frase terrible, el quinto plan de la nación es el plan de la destrucción nacional, porque nos enredamos en deuda. Y entonces el país empezó a vivir en una situación muy azarosa. Cuando los precios del petróleo subían en los mercados internacionales, había prosperidad. Todo el mundo aplaudía al gobierno y decía, ¿qué gobierno tan bueno tenemos? Cuando los precios bajaban, la gente se sentía muy irritada. Y eso fue lo que en el momento crucial, los últimos años de la década de los 90, los precios del petróleo bajaron y apareció entonces un salvador de la patria, que fue el señor Chávez, y todo lo que ha venido como consecuencia de eso. Consecuencias de esas nacionalizaciones y otra vez entregar la plataforma petrolera a compañías extranjeras, volver a nacionalizar ese proceso que va y viene cíclicamente. ¿De qué ha servido? No, pero es que la nacionalización era como se decía, un anhelo, ¿no? Así es. Y del país, ¿no? Tener su petróleo, pues administrar su riqueza petrolera, lo cual no quería decir que te ibas a desligar del mundo, sino que Venezuela, dueño del subsuelo, el petróleo, pero también de su industria petrolera, porque además Venezuela, desde los años 20, en el mundo entero, se consideró como uno de los países que había desarrollado, pese a que era un país subdesarrollado y un modesto país, había desarrollado todo lo que es la industria petrolera. Claro, de manos de las empresas extranjeras, pero estaba el aporte de los venezolanos, sobre todo en las zonas del Zulia y del Oriente. Entonces, eso estaba planteado en todos los programas de todos los era un planteamiento, era como una reivindicación nacional, como se le decía, estaba en los programas de todos y entonces no hubo dudas en la conveniencia de nacionalizar el petróleo. Ahora, claro, eso tuvo un efecto inmediato y es que si bien existía esa calamidad, ¿no?, estructural de la economía venezolana, del Estado petrolero, ¿no?, del rentismo petrolero, bueno, con esto se acentuó, porque ya no solo tenías el ingreso petrolero por la vía de los impuestos, ¿no?, del royalty, de esa medida, sino que ahora tú eras dueño también del petróleo. En consecuencia hubo ese planteamiento de la gran Venezuela, desde el punto de vista semántico tenía un sentido, porque efectivamente pasó a ser un país muy rico, ¿no? Ahora estudiaron con profundidad porque no solamente hablaron de la bonanza petrolera, sino también del rentismo petrolero, de lo que seguimos viviendo. Quisiera que al regreso, tenemos que ir a una pausa, hablemos de ese tema. Y algunas cosas políticas, Eduardo, porque creo que hablaron también del tema Caldera, que es muy importante en tu vida. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con ese legado, con esa entrega de testigos? Y contigo y otros también dirigentes políticos de COPEI. ¿Qué ha pasado con COPEI también? Vamos a hacer ese análisis, ¿te parece? Muy bien. ¿Cómo no? Ya regresamos con Manuel Felipe Sierra y el doctor Eduardo Fernández. No se aparte de nuestra sintonía.